bendiga, hermanos. ¿Cuántos se gozan? Bendito Dios. ¿Cuántos quieren oír un canto más? Aleluya. No se crean, está bien, vaya. Ahorita los voy a llamar, ¿eh? Gracias, Carlita. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Vamos a ir abriendo nuestras Biblias, ¿no? En Hebreos capítulo 12, bendito sea Dios. Ahora voy a predicar con este micrófono aquí porque es cortito hoy, yo creo. Yo no sé, el Señor sabe las cosas, ¿no? Hebreos 12, bendito sea Dios. Hebreos 12, bendito sea Dios. Y vamos a estar leyendo del 1 al 4. ¿Ya lo tiene todos? Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Dice Hebreos 12, del 1 al 4, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Cierre sus ojos por un momento, por favor, y le vamos a decir a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que usted está listo, está presto, Señor, para poner en mis labios, bendito Dios, para expresar, Padre Santo, Señor, su corazón, Señor, a mis hermanos, bendito Dios. Padre, y le damos gracias, Señor, por los cánticos de alabanza, esperando que usted, Señor, los haya recibido ahí donde usted habita, Señor, en el trono, Señor. Padre Santo, Señor, permítanos abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento para escuchar, Señor, su voz, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano, bendito sea Dios, aleluya. ¿Cuántos han leído Hebreos 11, no el 12, pero 11? ¿Cuántos lo han leído una o que otra vez? Amén. Sí, lo hemos leído y algunos hasta lo recitamos Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y de ahí comienza la palabra de Dios a hablarnos en el Hebreos 11, todo el capítulo, acerca de aquellos hombres y mujeres que vivieron por la fe o que actuaron en fe, creyendo en Dios, en el Dios que ellos nunca habían visto, como podemos decir como Abraham, podemos decir como Noé, podemos decir como todos aquellos hombres del Viejo Testamento que Dios los usaba. Y aún allí entra, dice la Biblia, como Rahab, aquella mujer que aún, gracias hermano, aquella mujer que aún estaba en su casa, y estos hombres que fueron a reconocer la tierra, esta mujer aún por la fe en el Dios de ellos. Porque dice la Biblia que ella había escuchado del Dios de ellos y que temor había entrado en su corazón de todo el pueblo, porque habían oído de Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Eso más o menos dice en Hebreos 11. Nos habla de todos esos hombres que vivieron por la fe. Y todos esos hombres y mujeres, Dios les da la victoria. Ellos actúan en fe y Dios les da la victoria a ellos, y Dios responde conforme a su fe de estas personas. Entonces, el Hebreos 12, lo que leímos ahorita, sigue diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, ¿por qué? Porque el escritor
les comienza a hablar de los hombres que actuaron por fe, los hombres y mujeres que actuaron por fe, y entonces sigue diciendo, teniendo nosotros tan grande nube de testigos. O sea que nos deja todos esos ejemplos, toda esa gente que el escritor nos dice, y nos dice, hey, todos estos ejemplos se los estoy dando, vean a este, vean a aquel, vean a aquella, vean a esta persona. Todos actuaron por fe en el Señor, en Dios. Y ahora nos habla a nosotros y nos dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y yo lo busqué en la versión del lenguaje sencillo para que entendamos un poquito mejor, más nuestras palabras de hoy en día. Y lo escribí, dice el Hebreos 12:1 en la versión lenguaje sencillo. Dice, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Y el 4 dice, pues en su lucha contra el pecado, todavía ustedes no han tenido que morir como Él, o sea, como Jesús. Quiere decir, ¿a cuántos de nosotros por el pecado o por causa del pecado nos han, los que tenemos barba, nos han arrancado la barba o nos han jalado las orejas? Es más, aún nos han jalado el pelo. ¿A cuántos de nosotros nos han puesto una corona de espinas por causa del pecado? ¿A cuántos de nosotros nos han dado por lo menos un latigazo en la espalda sin camisa? Por lo menos. ¿O a cuántos de nosotros hemos sangrado, literalmente sangre de nuestro cuerpo por causa del pecado? Levante su mano con confianza, hermano, de verdad. De los ejemplos que dije, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que usted han dado. Ahí está mi hermano. ¿Le ha pasado eso? ¿Cuántos latigazos le han dado? Le pegaba a su mamá porque hacía pecado, se portaba mal. Amén. Dice, pero todavía está aquí. ¿Por qué no se fue? Por la gracia de Dios. Lo que el escritor nos está diciendo a cada uno de nosotros es de que nosotros tenemos tantos ejemplos. Solamente en Hebreos 11, un solo capítulo, de gente que le creyó a Dios aún cuando su vida estaba en juego, y ellos creyeron a Dios. Ellos se pararon firmes para Dios. Vamos a poner otros dos ejemplitos a hoy, a nuestra vida de cada día, a hoy, a nuestra vida, de lo que nos puede acontecer en nuestra vida, y con respeto a aquellos que han perdido a un ser querido, con todo respeto. Pero pretendo yo llegar al corazón de usted. Pretendo yo que usted se identifique con Dios, con lo que hay en el corazón de Dios, hablando hoy a nuestras vidas. Busqué algunos dichos, y por ejemplo hay un dicho que dice:
los padres estamos para que los hijos nos entierren y no nosotros a ellos. Otra vez, hay un dicho que dice: los padres estamos para que los hijos nos entierren y no nosotros a ellos. Muy bien dicho, muy bien dicho. Porque se supone que cuando yo tengo hijos, yo soy más viejo que ellos. Y se supone que yo voy a vivir mi vida y voy a llegar a viejito, y se supone que yo me tengo que morir primero que mis hijos. Están para que ellos me entierren a mí y no yo para irlos a enterrar a ellos. Porque entonces se supone que ellos son más jóvenes, más nuevos, más fuertes, más llenos de vida que este pobre viejo, por decirlo así. Eso es un dicho. Pero cuando en la voluntad de Dios se hace diferente, entonces podemos pensar y decir: pues es que eso no da como en el dicho. Eso lo dijo una madre que apenas perdió a un hijo de cáncer en el estómago de un rato a otro. Eso lo dijo ella. ¿Cómo es perder a un hijo como padre? El Padre Dios perdió a su hijo amado, y él sabía a lo que venía por causa de nosotros, por causa de mí y por causa de usted. Él sabía lo que venía a la cruz. Él sabía que traía un propósito. Él sabía que él podía llegar hasta el último día donde los romanos lo capturaron, y él sabía, él mismo lo dijo: yo puedo mandar llamar algunas legiones de ángeles y ellos me salvarían. Eso le dijo a Pilato. Pero sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, dice la Biblia en Isaías que él no abrió su boca. Dice la Biblia que él se quedó callado, y yo una vez lo dije: estábamos nosotros en su mente y en su corazón, y no abrió su boca y decía: yo voy a morir por este, yo voy a morir por aquel. Y si mencionamos nombres, yo puse mi nombre. Que Jesús estaba pensando en mí cuando lo agarraron los romanos. Que él estaba pensando: yo voy a morir por Saúl, por darle la oportunidad de que tenga vida eterna. Y usted puede poner su nombre. Usted puede decir: Jesús, cuando estaba enfrente de Pilato, él dice en la Biblia una y otra vez que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Porque estaba pensando: ponga su nombre en usted. Porque estaba pensando en usted. Y pensemos en los sentimientos del Padre que estaba en el cielo, viendo que su hijo iba a ir a una muerte segura por usted y por mí. Bueno, fíjese, la Biblia dice, y puse en mis notas: no tan solo murió en una cruz por ti y por mí, sino que se burlaron de él al arrancar su barba y escupir su rostro. Y me puse a investigar, y los hombres de ese tiempo, aún hoy en día, se dice que esos hombres tienen en alta estima su barba. Los hombres del oriente. Que hay de aquel que a un hombre, a un varón, aún le toque su barba, porque ellos la tienen en alta estima. Y para ellos era muy vergonzoso que se les escupiera la cara. Y por consiguiente, si tenían barba y su barba en alta estima, que les cayera saliva en la barba. Pero dice que Isaías 56 dice así, Jesús hablando:
o Dios diciendo: no quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Profetizado 700 años antes de que Jesucristo viniera a la cruz. Él sabía que venía a morir por usted y por mí. Él sabía que lo iban a escupir, que le iban a arrancar la barba, pero dice que ni siquiera se cubrió la cara, como nosotros quizás tendiéramos a, si alguien nos está escupiendo, nos tendiéramos a voltearnos, a taparnos. Pero dice que él ni siquiera se cubrió la cara y se burlaban de él. Jesús, hermano, el Hijo de Dios, por usted y por mí. Pero ¿cómo se sentía el Padre al ver eso que le estaban haciendo a su Hijo amado, hermano? El otro día mi nieto se cayó y se golpeó. Y como dicen por ahí un dicho, traíamos el Jesús en la boca antes de que llegara mi hija y mi yerno. ¿Cómo les íbamos a decir que se cayó su hijo? Porque amamos a nuestros hijos. Porque Dios nos está hablando a nuestra vida y nos dice: ponte en mi lugar. Ponte en mi lugar, que yo di a mi hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Ponte en mi lugar. ¿Cómo tú crees que yo me sentí? Pero sin embargo, por amor a ti, hermano y hermana, murió mi hijo por ti. Por amor a ti. Porque había un propósito de parte de Dios para nosotros, para llamarnos, como dice su palabra, de las tinieblas a su luz admirable, para traernos de donde estábamos muertos, traernos a vida eterna, para transformar nuestras vidas, para darnos un nuevo nacimiento, para darnos una nueva oportunidad en Cristo Jesús de cómo vivíamos en el mundo sin conocer al Señor. Entonces el Señor en su corazón tuvo que haber dicho: hey, yo tengo que hacer un camino, yo tengo que hacer un plan para darle una oportunidad al mundo entero de que se salven, de que moren conmigo por la eternidad. Pero ese precio fue un precio demasiado alto para el Padre Dios. No fue cualquier cosa, hermano. No fue cualquier cosa lo que el Padre Dios hizo por usted y por mí. Bueno, yo no sé qué se siente, pero vamos a decir, los que han perdido a un hermano o a una hermana. Yo he perdido a mi hermana el año pasado. Algunos hemos perdido hermanos o hermanas. La Biblia dice en Juan capítulo 20 versículo 17, dice así, Jesús hablando: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. O sea que quiere decir que Jesús mismo le está diciendo: ve con mis hermanos. ¿Nos está haciendo sus hermanos Jesús? Y al decir voy a mi Padre y a su Padre de ustedes, nos está haciendo que su Padre es el Padre de Jesucristo, y quiere decir que nosotros también somos hijos del Padre de Jesucristo, y eso nos hace hermanos de Jesús. Alabado sea su nombre. Y dice la Biblia en Hebreos 2:11: porque el que santifica a ustedes que son santificados, de uno son todos, por lo cual él no se avergüenza
de llamarnos hermanos. O sea que una y otra vez Jesús nos dice que nosotros somos sus hermanos. Usted es hermano de Jesús, yo soy hermano de Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Pero todo lo que Él pasó como nuestro hermano nos duele. Nos duele que los romanos latiguearon a nuestro hermano. Nos duele que los romanos lo vituperaron y se burlaron de él. Nos duele que a nuestro hermano le pusieron una corona de espinas y lo golpeaban con una caña en la cabeza y se reían de él y le decían: salve, rey de los judíos. Nos duele que eso le hicieron a mi hermano, el que dio su vida por mí y por ti. Porque si nos duele, hermano, entonces la Biblia nos está diciendo a nosotros: pongamos toda nuestra atención en Jesús. Pongamos nuestra mirada en Jesús para que podamos vencer el pecado. Porque esta vida es una carrera que exige resistencia de usted y de mí, hermano. Exige resistencia. ¿Y qué resistencia exige? Exige esa resistencia de estar en casa, de llegar bien cansado del trabajo. Y ahorita me acordé, como paréntesis, en lo que caminé de aquí a acá, caminé así. Ahí están mis hijos y mi esposa. Mi esposa inmediatamente se da cuenta y me dice: ya te duele la espalda otra vez, ¿verdad? A veces ando con dolor de espalda y ando así, mire, caminando así, ahí voy a la cocina a agarrar agua y luego ya. Y mi yerno a veces me dice: we have to take care of you, brother. Tenemos que cuidarte, tenemos que cuidarte. Ese cuidado que me quieren dar a mí, pónganlo para Dios. Porque aunque llegue cansado del trabajo y todo, ya entendimos que no podemos llamarle al pastor y decirle: pastor, hoy no voy. Porque yo no vengo por el pastor, aunque sea mi amigo, aunque sea mi pastor. Yo vengo a darle a Dios gracias y decirle: Señor, gracias por tu hijo, Señor. Gracias porque cuando estaba muerto allá, Señor, tú me diste vida eterna. Gracias, Señor, porque sí, aunque me duela la espalda, aunque venga cansado, aunque llegue con mi uniforme, Señor, yo vengo a adorarte, yo vengo a alabarte, yo vengo, Señor, a escuchar una palabra que tú quieres hablarme para transformar mi corazón. Para darme, Señor, aliento en mi vida, en mis necesidades. Hermano, ¿tú crees que Dios no tiene control de todas las cosas? Si la Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata, si la Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en el mundo habita, de Él soy yo. Y Él se tiene que encargar de mí y de usted. Pero cuando nosotros como hijos de familia, no vamos a poner ni a Dios, hermano. Como hijos de familia en mi casa, con mi mamá y mi papá, cuando yo era un adolescente, yo era tremendo. Pero yo veía que mi papá nomás nos miraba. Y mi mamá pues más tranquila, y entrábamos y salíamos y a veces no queríamos que mi papá veía alguna cosa, algún juguete, alguna cosa que no queríamos que él viera. Y allá sentado y pasábamos así, para que no la vea. Nos veía y después a veces hasta nos decía:
te estoy guardando tus galletitas, Y Dios a veces nos deja también. Dios a veces nomás nos está observando. Pero Dios no nos castiga. No crea usted que Dios lo está castigando. Todavía no se llega a ese tiempo, hermano. Ya después de que vayamos a las bodas del Cordero, y después va a venir Él a castigar, va a venir como juez a juzgar la tierra. Es más, Él los va a juzgar. A cada quien le va a presentar su librito, le va a presentar sus cositas y vamos a juzgar justamente a cada quien. Pero Dios tiene control de todas las cosas. Pero como tiene control de todas las cosas, también Él se ocupa de hablarnos a nuestras vidas. Ahora, es de nosotros si oímos la voz de Dios o si nosotros tomamos en poco la voz de Dios. Pero cuando vas y vas y vas y vas una y otra vez, Dios tiene que poner un stop. Porque aún la Biblia dice, el Señor Jesús hablando, si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor que se te salga, te quites el ojo y entre toda tu alma en el reino de los cielos, que un miembro tuyo se pierda. A Él le interesa más nuestra alma que los miembros de nuestro cuerpo. Aún así tan poderoso, Dios con tanto amor le interesamos más nosotros, nuestra alma, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, dice su palabra. ¿Por qué nosotros, le decía Señor, otra vez tenemos que volver a regresar, Señor, al plan original, o regresar a la predicación, Señor, de volver a hablar de ti, de volver a hablar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, cuando ya deberíamos de ser maestros de esa palabra, Señor? Pero tenemos que volver a hablar, tenemos que volver a tocar el corazón, porque decía, ahorita en mi oración se me salió, porque no premedité la oración, pero se me salió una palabra que dije, Señor, permíteme hablar lo que hay en tu corazón para tu pueblo. Lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, a mi vida, aún a tu vida. Porque nosotros dependemos de Dios, no Dios de nosotros. Dependemos de Dios en todas las cosas. Ayer estábamos en casa de mi hermano Noé y hablábamos de eso. Él decía, no, es que yo he aprendido. Y me gustó esa palabra porque vamos aprendiendo. Tenemos que ir aprendiendo. Pero si con cada palabra que Dios nos da no la agarramos y la atesoramos para aprender, si la agarramos y la desechamos, o entra por un oído y sale por el otro, entonces no aprendemos. Entonces no se nos queda grabado en la mente y en el corazón que eso es lo que Dios quiere, para que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas. Estamos pidiendo por tiempo que Dios se muevan los dones de la iglesia aquí en este lugar para edificación de nuestra propia vida. La Biblia dice que Dios dejó los dones para edificación de su iglesia, de nosotros, para que decía el pastor ahorita en su oración, Señor, para que creamos, los que no creen, que crean que tú estás aquí, Señor. Y por eso dice la Biblia que dejó los dones para los incrédulos, que los incrédulos vean que Dios existe todavía,
que esto no es una fábula de hace 2000 años, que Dios está todavía vigente para nosotros. Pero ¿cómo se van a mover los dones si no está la iglesia? ¿Cómo Dios se va a manifestar si no está la iglesia? Porque la iglesia somos usted y yo. Este es solamente un edificio donde venimos a adorar y alabar a Dios, pero la iglesia ahorita se va a salir por esas puertas. La iglesia se va a ir a su casa, se va a ir a comer, se va a ir a pasar un tiempo de familia. La iglesia. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Usted no se preocupe, que Dios está con nosotros. Dios está con usted y está conmigo, porque por eso hoy Dios le está hablando a su corazón. Por eso hoy Dios le está diciendo: mira, esfuérzate en este caminar. Esta es una carrera que tienes que irte esforzando. Y sigue diciendo el escritor, dice, es más, aún nadie te ha jalado la barba, nadie se ha burlado de ti, nadie te ha escupido la cara, nadie te ha crucificado como lo hicieron con Jesús. Eso quiere decir que sí se puede, que usted sí puede esforzarse. Porque la Biblia dice que siendo Jesús nuestro hermano, Él era de carne y hueso, así como usted y como yo. Y usted puede decir, no, pero Él era Dios. No, sí era el Hijo de Dios, pero Él ahí no vino como Dios, vino como hombre para darnos un ejemplo a usted y a mí de que sí se puede. Y es algo que, gloria a Dios, yo he entendido. Yo no le puedo pedir algo a mis hijos que yo no haga, porque entonces ellos van a decir, tú no lo haces, porque me pones a orar 5 horas o a leer la Biblia 20 horas si tú no lo haces. Póngase, muchacho. No lo va a hacer, hermano. No lo va a hacer. Jesús conoció, Jesús sabía ese principio. Entonces dijo, no, yo voy como hombre. Yo les voy a mostrar que con el Espíritu Santo de Dios sí se puede pasar y sí se puede hacer, poniéndoles el ejemplo de que sí se puede. Y Él dijo en su palabra, y voy a rogar al Padre. No le dijo, le voy a ir a pedir al Padre o le voy a decir al Padre. Voy a rogarle al Padre que les dé de su Espíritu Santo. Imagínense, hermano. Quiere decir que Jesús le tuvo que rogar al Padre para que nos diera un pedazo de Él, para que nos ayudara en nuestras necesidades. Por muy grande que sea la aflicción, nosotros tenemos un pedazo de Dios, para que esa aflicción nosotros la podemos sobrellevar en Cristo Jesús, hermano. Por eso le rogó al Padre. Por eso que Jesús nos equipó. Así como el Padre equipó a Jesús para ir a la cruz del Calvario, así Jesús dijo, le voy a rogar al Padre para que los equipe a ustedes también. Y nosotros también estamos así, equipados como Cristo. Otra vez, nosotros estamos así equipados como Cristo. Porque no la tenemos que creer, hermano. Eso es lo más difícil para nosotros. Ese es un arma poderosa del enemigo. Que cuando nosotros nos dice, vamos a orar por este que tiene cáncer. ¿Yo? Vamos pues. Y cuando ya vas a poner la mano, ahí el enemigo te dice, no, pero si tú eres esto, si tú eres aquello, si tú eres aquello, y si tú hiciste esto, y tú hiciste esto, y ya oras, nomás por orar, para que no diga nadie nada. Pero estamos equipados igual que Jesús, con el mismo Espíritu Santo, con el mismo pedazo de Dios que le puso a Jesús para que orara por los enfermos y sanaran,
para que le gritara a Lázaro con toda la fe, porque el mismo Jesús dijo: hey, antes de gritarle a Lázaro, el mismo Jesús reconoció que dependía de su Padre, y por eso dice la Biblia que le dijo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes, porque tú y yo siempre estamos en comunión. Lázaro, ven fuera. Usted y yo podemos hacer eso, Jesús mismo lo dijo. Pero en lo que menguamos es porque vamos a orar por alguien o vamos a decir una palabra profética, hermano, en el nombre de Jesús, y viene el enemigo y nos dice: si tienes días que no vas a la iglesia. Y la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Hagamos lo que nos corresponde para que podamos venir y el Señor nos está hablando a nuestro oído y nos diga: hey, di esta palabra profética, profetiza sobre esta iglesia, profetiza sobre Kerman, profetiza sobre el futuro, profetiza sobre lo que voy a hacer. Y entonces ahí tú dices: ay Señor, ay Señor, ay Señor, profetiza y dilo, hazlo, porque tú y yo estamos en comunión, porque tú eres mi hijo. Y ahí es cuando los dones de Dios se mueven en la iglesia, hermano. Alabado sea nuestro Dios. Pero nosotros tenemos que provocarlo. El otro día decía: cuando tú accionas, Dios reacciona. Cuando tú accionas, Dios reacciona. Porque Él tiene que hacer cumplir su palabra. Pero si nosotros no accionamos, todas estas personas de Hebreos 11 están a nuestro alrededor como testigos. Ellos no tenían lo que usted y yo tenemos. Algunos de ellos ni siquiera tenían al Espíritu Santo como usted y yo lo tenemos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Le es pecado. Usted y yo, ya al estar aquí, quiere decir que sabemos hacer lo bueno. La Biblia dice que sin fe es imposible. Se lo sabe. No lo sabemos. No lo sabemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a tener fe, hermano. ¿Cuántas más palabras queremos de parte de Dios? Vamos a tener fe que Dios tiene el control de todas las cosas. La Biblia dice, hermano, que Dios conoce y Dios no nos da más de lo que podemos sobrellevar. Porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras fuerzas. Él conoce que el enemigo no nos puede doblar, porque Jesús está con nosotros, porque su Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué estás pasando por esta aflicción? ¿Por qué estás pasando por esta necesidad? ¿Por qué estás pasando por este caminar? Porque Dios lo está permitiendo para moldear nuestro carácter, para moldear nuestro ser, porque tú no sabes el día de mañana cómo Dios te quiere usar con poder, hermano. Por eso a veces Dios permite las cosas. No es el enemigo, porque a veces como que siento que esto me va a pasar, como que siento que aquello me va a pasar. Hermano, ese es el puro enemigo. Y si Dios quisiera que pasara, ya te hubiera pasado. Pero como Dios no quiere, nada te ha pasado. Porque Dios tiene el control de todo. Dios sabe lo que está pasando en todo y en todos. Pero Él nos está hablando otra vez y nos está diciendo: haz la obra, búscame, que yo quiero hablar contigo, yo quiero tratar contigo, yo quiero tocar tu corazón,
Yo quiero transformar tu vida. Hay que dejar que Dios ya trate nuestra vida, que Dios obre nuestra vida. A veces pasa poquito y ya, hoy no, ya no voy a ir. A veces pasa algo y hoy y el Señor, mi hijo, pues, ¿cómo voy a moldear tu carácter? ¿Cómo te voy a enseñar para que enseñes a otros? ¿Cómo? Para terminar, y hace ratito que estaban ensayando, de allí se vino mi nieto, de aquí se vino gateando para acá, y ahí en mi lugar ni había empezado el culto, pero lo miré y el Señor comenzó a quebrantar mi corazón y me decía el Señor, así deberían correr al altar para buscarme. Pero como somos bien machos, como nosotros no, yo estoy bien, por eso desde allá, no le haces, sí Señor, te alabo y todo, no. Nosotros todos necesitamos a Dios, hermano, y no me diga que no, porque lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Y ahí me quebrantó el Señor, así deberían de ir gateando a buscarme. Pero así, cuando Dios nos toca, cuando Dios nos habla, cuando de verdad te das cuenta que Dios es Dios, ¿cómo andamos? Como pavos reales. Ay, Señor, gracias que tú hoy me usaste. Gracias, Señor, que me diste el don de hablar en lengua. Gracias, Señor, porque profeticé, Señor, y tú, Señor, te manifestaste. No dejaste caer a tierra tu palabra, no mi palabra. Vamos a ponernos de pie, que ya Dios dijo lo que tenía que decir.